Ok, chicos. Bien. Continuando con los límites que tienden a infinito, vamos a ver cuál otro hacemos para pasar al siguiente tema. Vamos a ver. Debería ser el 14 para poder trabajar con esa raíz. Vamos a ver el 14. Podríamos hacer, por ejemplo, el módulo 17. Ya pasamos al siguiente tema. Vamos a ver. Continuando. Ok, el 14 es. Límite contra el. Déjame escribir. Bien, en ese caso. Menos uno, tres, todo está en raíz. Bien. Límite cuando x tiende a infinito de la raíz cuadrada de x al cuadrado más x más 3 entre x menos 1 por x más 1. Bien. Lo mismo de siempre. Vamos a evaluar. Paso 1, evaluamos. Entonces, vamos a tener la raíz cuadrada de infinito al cuadrado más infinito más 3 entre infinito menos 1 por infinito más 1. Déjenme acomodar esa raíz que es completa. La raíz incluye todo. ¿Qué pasa en el numerador? Sabemos, infinito más 3, eso va a ser infinito. Infinito menos 1, infinito. Infinito más 1, infinito. Infinito por infinito, infinito. Entonces, ¿eso qué va a terminar quedando? Lo mismo. O sea, si yo distribuyo la raíz cuadrada entre los infinitos, me sigue quedando infinito entre infinito, forma indeterminada. Que hay que romper, pero lo vamos a romper, como les dije, de la misma manera, siempre de la misma manera. Estos ejercicios que son, claro, de límites que tienen infinito. Romper la forma indeterminada. Voy a volver a escribir el ejercicio. Bien. Como habíamos visto, el numerador en este caso es x al cuadrado. ¿Qué pasa con el denominador? El denominador nosotros, fíjense, tenemos un caso de factorización. Que si yo tengo la diferencia de cuadrados, eso es lo mismo que yo decir x menos a por x más a. O lo mismo, ustedes resuelven los paréntesis, pero les va a quedar esto de aquí. Entonces, si yo quiero hacerlo un poquito más rápido, yo sé que esto me va a dar x cuadrado menos 1. Ya para tener al menos resuelta ese denominador. ¿Qué pasa? Numerador y denominador. ¿Qué tengo yo? Un cuadrado, grado 2. El mismo grado. Genial. Esa raíz cuadrada que uno tiene ahí, podríamos extraerla, podríamos sacarla de esta manera. Recuérdense que existe una propiedad de los límites que yo puedo hacer esto. Para, como quien dice, trabajar el límite de adentro y ya después, ok, le aplico su raíz cuadrada y listo. Pienso que es más cómodo trabajar así. Entonces, vamos a ver por qué número vamos a tener que multiplicar y dividir. ¿Por qué? Perdón, ¿por cuál variable? O sea, el grado de la x que vamos a dividir y multiplicar. Será x al cuadrado. Que es el grado mayor y ambos son iguales, entonces tiene que ser ese. Entonces vamos a poner raíz cuadrada, porque siempre vamos a estar trabajando dentro de la raíz cuadrada. Límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x al cuadrado entre 1 sobre x al cuadrado por toda mi expresión. Voy a multiplicar, como ya ustedes saben, términos en el numerador y denominador. Y vamos a ver qué me queda.
límite cuando x tiende a infinito de... Uy, si esto no se confunde. No quiero que se confunda. Ahí. Yo voy a tener x al cuadrado entre x al cuadrado más x entre x al cuadrado más 3 entre x al cuadrado. Entre x al cuadrado entre x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado. Recuerden, todas estas divisiones que quedaron aquí vienen respectivamente de estos dos de aquí, de estas multiplicaciones. Entonces, ¿qué es lo que me queda a mí ahora? Nuevamente, simplificar. Simplificar los términos, fíjense, x al cuadrado entre x al cuadrado, eso me da 1. Esta x se va y solo me queda una x en el denominador. Esto no puedo, aquí no puedo simplificar nada. Se va a quedar tranquilito ahí. Ahí, borré todo. Ahí. Esto se va a hacer 1 también. Y esto sí se va a quedar también tranquilito. Entonces vamos a escribir cómo nos va a quedar la expresión. Límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre x más 3 sobre x al cuadrado entre 1 menos 1 sobre x al cuadrado. ¿Ya? Hice mi simplificación. ¿Qué toca ahora? Lo mismo que hemos venido haciendo en los otros dos ejemplos. Paso 3. Evaluar de nuevo. Tengo esa raíz cuadrada. Ahora voy a tener 1 más 1 sobre infinito más 3 sobre infinito al cuadrado entre 1 menos 1 sobre infinito al cuadrado. Ahí apenas cupo, pero entro. 1 sobre infinito, eso da 0. 3 sobre infinito al cuadrado también da 0. Y 1 sobre infinito al cuadrado también da 0. Entonces, fíjense lo que queda. 1 más 0 entre 1 más 0. Me queda raíz cuadrada de 1, que eso es 1. Entonces, no hay que tenerle miedo a tener el hecho de tener ahí una raíz cuadrada. Ustedes la pueden extraer aplicando las propiedades de límites. Propiedad de límites. Bien, entonces, como dijimos, ya vamos a hacer por último aquí, por ejemplo, me parece que puede ser el 18. Podría ser el 18. Un caso que ven que está distinto. Entonces, vamos a terminar esto con el 18. El límite n entre n al cuadrado más 1. N entre n al cuadrado más 1. Si se vieron hasta ahora, siempre hemos tenido el mismo grado numerador, denominador. Y por eso siempre nos ha dado un valor, resultado K. Ahora vamos a ver qué pasa, porque fíjense, si ustedes se dan cuenta, el grado del numerador es menor que el grado del denominador. Entonces vamos a ver qué resultado nos va a dar. Y a ver si se cumplen los casos. Paso 1, evaluamos. Nunca lo olvide, evaluar. Infinito entre infinito al cuadrado más 1. Eso va a ser siempre infinito entre infinito. Forma indeterminada. Paso 2, romperla. La forma indeterminada. ¿Entre qué vamos a dividir? Siempre hemos dividido entre el mismo grado, obviamente, pero aquí, recuerden, estamos eligiendo siempre el grado mayor. Aquí uno se pone a analizar, no verifica. Ok, el numerador tiene grado 1, el denominador tiene grado 2. ¿Entre qué yo voy a multiplicar y dividir?
Yo voy a multiplicar y dividir entre 1 sobre n al cuadrado. Y 1 sobre n al cuadrado. Siempre entre el grado mayor. La n o la x siempre va a tener el grado mayor que uno tenga en su expresión. Entonces yo tengo n entre n al cuadrado más 1. Yo hago esa multiplicación. ¿Y qué me va a quedar? N entre n más 1. Entre n al cuadrado, entre n al cuadrado entre n al cuadrado, más 1 sobre n al cuadrado. Simplifico. Esta n se va. Ese cuadrado se va. Esto se hace 1. Y esto no puedo hacerle nada. De modo que me queda el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n entre 1 más 1 sobre n al cuadrado. Ya simplifiqué, vuelvo a evaluar y vamos a ver qué queda. Yo voy a tener 1 sobre infinito entre 1 más 1 sobre infinito al cuadrado. 1 sobre infinito, eso es 0. 1 más 1 sobre infinito al cuadrado, eso también es 0. De modo que me queda 0 entre 1, y eso es 0. Oh, nos dio 0. Vamos a ver en los casos. El caso que me da 0 es cuando el grado del numerador es menor al grado del denominador. ¿Se cumplió? ¿Dio 0? Los casos se cumplen. Claro, uno tiene que, como quiera, resolver el límite. Pero les sirve para verificar. Decir, miren, lo hice bien, está bien. Eso da 0. Entonces, ahí hicimos unos 4. Vamos a pasar entonces al último tema, chicos. Fíjense, el último tema, que es el conjunto 1.6. Fíjense de lo que hago. Él les pide que establezcan si la función que les dan es continua en un punto. En este caso, el punto 3. Y no es continua, pues va a ser discontinua. Y decir por qué es discontinua. Hay que ver, hay dos tipos de discontinuidades. Vamos a marcarlas ahora. Las condiciones que vamos a tener que cumplir son las mismas, ya sea que tengan una función así perfecta, una función normal definida así, o una función a trozos. Entonces vamos a hacer una a trozos porque es más difícil. En todas las demás sencillamente tienen que aplicar las condiciones y listo. Y ver si se cumplen o no. Entonces, claro, ¿cuáles son esas famosas condiciones? Vamos a volverlas a marcar aquí. Continuidad en un punto. Bien. ¿Cuáles son las 3 condiciones? Para que una función f de x sea continua. En un punto dado. Primera condición. Ustedes les van a dar una función, por ejemplo, en este caso, no sé, una función que esté, miren, un producto, o esta que es x al cuadrado menos 9. Entonces, la primera condición para que una función sea continua es que al evaluarla en ese punto, en este caso, a ustedes les están diciendo el punto 3. En este caso, vamos a poner en este caso, en x igual a 3, en ese punto. Cuando ustedes evalúen la función en x igual a 3,
Tiene que estar definida, es decir, tiene que darles un valor. Ustedes evalúan, me dio un valor, listo. Está definida. En ese punto. Que cuando la evalúo me dio un valor, entonces puedo graficarlo ahí, perfecto. La segunda condición, vamos a poner en este caso, por ejemplo, vamos a decir en este caso, vamos a decir 2, para que no se confunda con ese 3 que está allá. Segunda condición, que cuando ustedes le buscan el límite a esa función f de x, cuando x tienda a ese valor 2, por ejemplo, que el límite exista. Ustedes saben que a veces el límite existe y a veces no existe. Si el límite existe, tiene que existir. Existir. Perfecto. Ustedes lo evaluaron vamos a decir en un punto A, para hacerlo genérico. Yo estoy cambiando este punto como una loca, pero vamos a llamarlo A, está bien. A, A. Ahora, la tercera condición, ¿cuál es? Si cuando ustedes se evaluaron, les dio un valor, obviamente, y ese valor que les dio sea el mismo valor que el límite. Es decir, si el número que les dio cuando probaban la condición 1 es el mismo que les dio cuando probaron la condición 2, quiere decir que la función es continua. Si estas tres cosas se cumplen, ustedes evaluaron, les dio un número perfecto, sin problema, ustedes buscaron el límite existe, a lo mejor les salió una forma indeterminada, pero no importa, lo resolvieron al final. Y resultó que el resultado que les dio aquí y aquí es el mismo, entonces la función es continua. Es continua en el punto A. Sí, sí, no. Si no les dio, o sea, si por ejemplo el 3 no les dio, en la condición 3 ya es discontinuo. Entonces, vamos a decir las discontinuidades que pueden salir. Vamos a ponerlo, no sé qué color usar, azul, está bien. Bien. Discontinuidades. ¿Cómo se van a dar cuenta de las discontinuidades? Bueno, aplicando las tres condiciones de continuidad. Ustedes directamente van a asumir que eso es continuo. Ustedes empiezan, ok, vamos a probar la condición 1, la condición 2 y la condición 3. Entonces, hay dos tipos de discontinuidades. Están las discontinuidades evitables y están las discontinuidades inevitables. Entonces, ¿cómo distinguir? Habíamos hablado de tres condiciones. Condición 1, condición 2 y condición 3. Condición 1, condición 2 y condición 3. Si ustedes empiezan a verificar, ok, vamos a hacer la condición 1. Ay, sí me dio un número, perfecto. Se cumple. Ay, me dio un límite, resolví el límite, la condición 2. Genial, el límite existe, se cumple. Pero resulta ser que cuando ustedes se ponen a decir, pero ven acá, lo que me dio en la evaluación en condición 1 no es el mismo límite que me dio. Entonces, la tercera condición no se cumple. Eso es una discontinuidad evitable. No se cumple. Es decir, obviamente, la función evaluada en A es distinta al límite de la función cuando x tiende a A. Hay casos que da, que eso es el que ahorita vamos a ver. Pero se pudo haber cumplido la primera. Existe. Está definido, perdón. Este es de qué es. Está definido. Y también el límite existe, a lo mejor.
Ok, pero no se cumple la tercera condición. Inmediatamente no se cumpla. Ustedes dicen, esto es una discontinuidad evitable. Evitable porque, ok, lo que hubo es, como quien dice, un salto en un punto, en la gráfica. Como que ustedes tengan algo así, por ejemplo, tengo una gráfica así. Entonces, justamente en este punto de la gráfica, en A, el límite existe, pero justamente hubo un salto y este fue el valor que le asignaron a la función. Entonces, acomodando este salto, o sea, trasladándolo, se resuelve. Por eso es evitable. ¿Qué pasa en las inevitables? Bueno, estas son hasta más cortas. Puede darse el caso de que la función esté definida en ese punto, pero el límite de la función cuando x tiende a no exista. Puede darse esos dos, ese caso. O viceversa. Dígase, sí encontré el límite, pero la función evaluada en ese punto no está definida. Entonces, obviamente, si no se cumple si no se cumple o la condición 1 o la condición 2, alguna de esas dos condiciones no se cumple, entonces, obviamente, la tercera condición tampoco se va a cumplir. Tampoco se va a cumplir. En el caso de las evitables, miren, las dos primeras se cumplían. El problema es que en la 3 al final no coincidían. Aquí es distinto, aquí hay una de las dos condiciones que no se cumple. Entonces, si ni siquiera eso se cumple, esto tampoco se va a cumplir. Entonces, ya, ustedes para adelante. Al menos para que sea evitable, las dos condiciones tienen que cumplirse. Y obviamente, para que sea continua, totalmente continua, las tres condiciones tienen que cumplirse. Entonces, vamos a ver. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Bueno, nada, tomarán su función, cual sea que les den, la evalúan por un ladito, luego le calculan el límite y ven si es igual. Eso es sencillo porque son funciones bastante sencillas. Claro, excepto esto, que yo sé que las están viendo y las están asustando. Entonces vamos a hacer una de estas para que, pues, ya, vean cómo se resolvería en caso de que tienen una función a trozos. Estas son funciones a trozos. O sea, para tales valores la función tiene una forma y para otros valores tiene otra. Entonces, vamos a hacer nada más la última. A ustedes siempre les gusta hacer la última. Vamos a hacer la última. Claro, de conjunto 1.6. Vamos a hacer la 14. F de t era aquí. No, o era, F de t en este caso. Yo tengo que la función va de t al cuadrado menos 9 si t es menor o igual que 3. Y la función vale 3 menos t al cuadrado si t es mayor que 3. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar estas condiciones en una función a trozos? En una función, como les dije, de aquí arriba es sencillo. Ustedes ya tienen la función y ya aplican esas tres condiciones y listo. Pero en una función a trozos hay que tomar unas cuantitas cosas en cuenta. Primero, ¿cuál es hay un famoso punto de ruptura, que es en el cual la función cambia de forma. Fíjense. Para valores menores o iguales a 3, este es el valor de la función. Para valores mayores a 3, esto es lo que vale la función. Entonces, ¿dónde cambia la función? En t igual 3. Entonces, el punto de ruptura es 3. Que tiene sentido, el ejercicio me lo está diciendo. O sea, si es continua en 3, ese es el punto en el cual vamos a estar evaluando, analizando la función. Entonces, vamos a buscar la condición 1.
La condición 1 me dice que que la función evaluada en ese punto de ruptura A tiene que estar definida. Debe estar definido. Entonces, bien, en una función normal como el es ahí. Ok, iba a encender la cámara. Eso me tumba el internet horrible. Ajá, como les decía. Bien. ¿Qué parte de la función vamos a elegir? Es sencillo en estas de aquí, porque ya es solo una función, pero aquí tenemos dos partes de la función. Vamos a elegir la función que incluya al 3. ¿Cuál es esa función? Fíjense. T menor o igual a 3 es t al cuadrado menos 9. Ahí estamos incluyéndolo, miren. Menor o igual. Entonces, ¿qué parte de la función vamos a elegir? ¿Cuál trozo incluye al 3? El trozo que lo incluye es t al cuadrado menos 9. Entonces, vamos a hacer eso. Nuestra f de x en este momento va a ser t al cuadrado menos 9, ese tramo, y lo vamos a evaluar. Entonces, la función evaluada en 3, ¿cuánto es? 3 al cuadrado menos 9. Eso va a ser 0. ¿Qué quiere decir esto? Que mi función está definida. Está definida. Porque es un número perfectamente válido. Entonces, la primera condición se cumple. Vamos con la segunda condición. ¿Cuál es la segunda condición? Que el límite de la función f de x, cuando x tiende a A, exista. ¿Y ahora qué pasa? Claro, tenemos una función a trozos. Entonces, el límite, ¿cómo lo vamos a calcular? En estos casos, nosotros vamos a calcular los límites laterales. No tanto los límites laterales, sino que nosotros vamos a elegir una parte de la función que se encuentre a la izquierda de A y otra parte de la función que se encuentre a la derecha de A. Y vamos a calcular esos dos límites. Y si uno se acuerda de en sí cómo saber entonces si el límite existe, si el límite cuando x tiende a A por la izquierda es igual al límite cuando x tiende a A por la derecha, el límite existe, si se cumple eso. Entonces, vamos a ver, tenemos que primero seleccionar cuál es la parte de la función que incluye los valores de A por la izquierda. Fíjense, yo tengo aquí los valores bueno, para todos los valores de t menores o iguales a t. Entonces, para que sean menores, están a la izquierda. Si yo tengo aquí mi rectica numérica, estoy en el 3. Para acá son todos los valores, vamos a decir 3 negativo, 3 por la izquierda. Para acá son todos los valores, 3 por la derecha. Entonces, menores por acá y aquí mayores. Eso me va a ayudar. Todos los valores menores están incluidos en t al cuadrado menos 9. Entonces, yo voy a colocar el límite de t al cuadrado menos 9 cuando x tiende a A. Ya yo puedo quitarle ese negativo porque ya yo elegí la función. Ahora, para los valores por la derecha de A, o sea, por la derecha de 3, tiene que ser esta otra función. Mirad, para todos los valores de t mayores que 3. Esta función, 3 menos t al cuadrado. Entonces, el límite cuando x tiende a, ya voy a sustituir esa t menos 3 al cuadrado. ¿Lo escribimos? Sí, no, es al revés. ¿Cuánto vale a? 3.
Entonces, vamos a calcular el límite. ¿Qué es lo que hacemos para calcular el límite? Lo primero, siempre evaluar. 3 al cuadrado menos 9 es igual a 0. Y aquí 3 menos 3 al cuadrado es igual a 0. Miren lo que pasa aquí. El límite existe. Existe. ¿Por qué existe? Porque nosotros sabemos que si el límite cuando x tiende a por la izquierda de f de x es igual al límite cuando x tiende a por la derecha de f de x, entonces el límite existe. Y su resultado es ese, el mismo número. El límite existe. El límite existe. Entonces, ¿qué pasó? Se cumplió la condición 2. Ya se cumplió. Entonces, vamos a ver, condición 3. Ya, aquí es donde todo se decide, pero claro, ya se ve que sí se va a cumplir. ¿Por qué? Porque mi función evaluada en 3 me dio 0. Y el límite, cuando x bueno, en este caso no es x, en este caso es t. Yo dije x. T, 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 también puse x. Es la costumbre, la gran costumbre que uno tiene. T, más o menos. Cuando tiende a 3 de f de t, también me dio 0. Si esas dos cosas son iguales, si esos dos valores son iguales, entonces mi condición 3 se cumple, piensa. Verifiquemos. Si son iguales, la función es continua. Entonces, respuesta. La función es continua en 3. Y ese es el resultado. O sea, y esa es la respuesta a la pregunta. Como les dije, chicos, aquí es mucho más fácil. Solamente es evaluar la función y esa misma función le calculan el límite cuando x tiende a 3. Este es el caso que quería hacerles un ejemplo porque tienen funciones a trozos. Entonces, al menos aquí ya tienen un ejemplo de cómo sería ese caso de la función. En el caso, por ejemplo, si este límite hubiese existido, perfecto, pero les hubiese dado, qué sé yo, 2, obviamente existe. Entonces se cumple la condición 1 y condición 2, pero ya la condición 3 no se hubiese cumplido, porque no serían iguales. Entonces ustedes sencillamente ponen, como aquí vimos en las condiciones, se cumplió la 1 y la 2, pero la 3 no. Es una discontinuidad evitable. Y es una discontinuidad inevitable. Sí, en el caso, por ejemplo, ustedes evaluaron, les dio un número, pero a lo mejor no pudieron encontrar el límite no existe, qué sé yo, les dio infinito. El límite no existe. Entonces, pasa eso, que sería una discontinuidad inevitable. Entonces, porque si, al menos, si los dos no se pueden cumplir, alguno de ellos no se cumple, el 3 no se puede cumplir. Entonces ya ahí automáticamente inevitable. Este sería el ejemplo, chicos. De la práctica. Ay, se me frizó. Entonces nada, chicos, yo les voy a subir este PDF a nuestro Google Classroom como siempre. Y recuerden hacer con tiempo la práctica. Una vez que ya hayan estudiado también lo del maestro y hayan chequeado bien este video para que la puedan entregar a tiempo.